cordial bienvenida a una nueva sesión de este conjunto de charlas que hemos denominado Tecnología en la Industria 4.0, de acuerdo con Oracle. En la sesión de hoy nos acompañan Claudia Patricia Santiago, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y Dora Araque, por parte de Oracle. Cada una, pues, trabaja en áreas relacionadas con ciberseguridad, con seguridad de manera general. Y les voy a pedir el favor, en los minutos que siguen, que cada una haga una presentación. De pronto empezamos con Claudia, que haga una presentación breve de cuál es su rol en la escuela relacionado con los temas de seguridad. A continuación, Dora, que nos presente su rol en Oracle relacionado con temas de seguridad, para posteriormente invitarla a que nos haga una presentación de alrededor de unos 45 minutos. Si alguna persona de la que nos está siguiendo o escuchando quiere realizar alguna pregunta, le pido el favor de utilizar el chat para que nos vaya quedando el registro de las preguntas. Claudia, en su rol de moderadora, va a empezar a organizar y a revisar estas preguntas para al final de la presentación que nos hace muy amablemente Dora, interactúe con ella haciendo este tipo de preguntas o de inquietudes que se pueden presentar, y que entre las dos pues le den trámite a las inquietudes que se puedan generar. De esta manera, si al final tenemos algunos minutos, podemos dar espacio para algunas preguntas en vivo. Si no, pues damos respuesta a las inquietudes que se van presentando. Una vez terminada la presentación, vamos a colgar el producto, la grabación, en el canal en uno de los canales de YouTube de la escuela, para que las personas que quieran repetirla o seguirla después puedan hacerlo. Claudia, Dora, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Entonces le doy paso a Claudia, apago mi micrófono y mi cámara, pero quedo aquí atento. Gracias, Claudia y Dora. Ok, buenos días a todos. Pues mi nombre es Claudia Santiago, yo soy ingeniera de sistemas y profesora de la Decanatura de Sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Mi rol dentro de la universidad, una de las actividades que realizo, coordino el Centro de Estudios de Arquitectura Tecnológica y Seguridad. En él trabajamos en temas de académicos e investigación alrededor de seguridad de la información. Y adicional a eso, dirijo la maestría en informática, que también tiene una línea de énfasis en particular en ciberseguridad, que viene desde el pregrado, en donde hemos trabajado varias asignaturas alrededor de la seguridad de la información, y las llevamos hacia la maestría para profundizar en ellas. Llevo trabajando en esta temática y haciendo investigación alrededor de la ciberseguridad y la seguridad hace muchos años. Y me apasiona este tema, me encanta, y me encanta estar compartiendo este espacio con Dora, sabiendo que es un tema de gran relevancia a nivel mundial y en el que necesitamos seguir trabajando todos, como usuarios, como docentes, como empresas, en todos los ámbitos, gobiernos. Entonces, pues feliz de estar acompañándolos acá. Dora, por favor, presenta. Hola, buenos días, Claudia. Buenos días para todos. Muchas gracias por asistir en estas charlas de tecnología en la industria 4.0. Agradecerles a la Escuela de Ingeniería por este espacio que me permiten para compartir con ustedes la perspectiva de las tendencias en ciberseguridad desde el punto de vista de la firma Oracle. Vamos a ver pues tendencias generales, pero también cómo Oracle resuelve muchos de esos desafíos que las industrias perciben, las organizaciones perciben en temas de ciberseguridad y de seguridad de la información. Entonces, pues, bueno, primero quiero contarles un poco acerca de mí. Mi nombre es Dora, yo soy ingeniera electrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Yo tengo una experiencia desde el mundo de los sistemas desde mi último año de ingeniería. Cuando era estudiante, hice mi último año de intercambio en Francia, y en Francia tienen un modelo de ingeniería generalista, donde solamente hacia el último año los ingenieros ven todas las asignaturas, ven de todas las ingenierías un poco, y solo al final se especializan en algún campo de la ingeniería.
cuando yo llegué a ese intercambio en Francia, participé en la especialización de instrumentación industrial, sistemas automatizados y en general sistemas de la información o sistemas de TI. Y pues gracias a esa experiencia, fue una experiencia no solamente de estudio, sino también de trabajo. En Francia tienen una característica y es que las personas de último año de ingeniería tienen que hacer obligatoriamente una pasantía de 6 meses. Entonces fueron 6 meses estudiando y 6 meses trabajando. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a ganar experiencia en los temas de sistemas, y después de que me gradué como ingeniera electrónica, ya después aquí en Colombia, esa experiencia en sistemas pues fue la que me permitió avanzar en mi mundo laboral. Inicié en Colombia, ya llevo 10 años laborales, un poco más, ya 11, y en esos años laborales estuve trabajando para un partner de Oracle en sistemas de implementación de gestión de identidades y accesos. Son sistemas en los que se dedica uno a la AAA en la seguridad de la información, aprovisionamiento, autenticación y autorización de los sistemas de información. Entonces, estuve trabajando para empresas de telecomunicaciones y para bancos, ayudando a una problemática en la que estas firmas grandes tienen mucha rotación de personal. Cuando un empleado llega a una organización, tiene unos sistemas de TI para poder desempeñar su rol de trabajo. Si estas personas rotan continuamente, a veces queda muy difícil poder asegurar que estas cuentas o estos accesos a estos sistemas de información están debidamente dados de baja luego de finalizado ese contrato laboral. Entonces existen algunos sistemas de Oracle que permiten hacer esa gestión. Entonces, a raíz de esta experiencia laboral y también como desarrolladora de software en el lenguaje Java, soy certificada en Java, soy certificada en Cloud Security de Oracle y certificada en Identity and Access Management de Oracle. Entonces, pues, mi mundo ha sido muy Oracle desde que me gradué. Y pues a la fecha llevo ya 3 años en Oracle, ya directamente, como ingeniera de soluciones. En Oracle pues manejamos 2 líneas, hay ingenieros preventas, ingenieros postventas, y esos ingenieros pues ya hoy en día hacemos parte de un mismo equipo. Actualmente pues Oracle están los temas de nube también, entonces allí hay unos grandes retos y de esos retos quiero hablarles justamente el día de hoy. Entonces pues agradecerles mucho por esta oportunidad. Gracias por tu presentación, Dora. Entonces damos inicio. Dime, en cualquier momento me pueden interrumpir, Claudia. Sí, señora. Para que inicies la charla, 45 minutos tenemos para... Y mientras tanto, pues los invitamos a poner las preguntas en el chat para que las podamos tratar al final de la presentación de Dora. Listo. ¿Te parece bien entonces lo del quiz? ¿Te parece bien, Claudia? ¿O a inicio con la presentación? El quiz me parece chévere. Bueno, listo. Entonces, voy a compartirles. Aquí están viendo mi pantalla. Les voy a pedir el favor, y a Juan, que está como nuestro coordinador de temas logísticos, y también pues en este momento están viendo, les pido el favor que ingresemos a la página www.menti.com y utilicen el código 216931 para participar de 3 preguntitas en temas de seguridad. Entonces, para que nos pongamos como en sintonía con los temas de seguridad antes de iniciar la charla. La idea es que contestemos tranquilos, pueden colocar apodos, seudónimos, no necesitan colocar sus nombres, y pues vamos a hacerlo interactivo. La persona que responda más rápido gana más puntos. Tenemos unos minutos mientras van participando, mientras se van inscribiendo. Listo, tenemos 27 personas, 28, ¿alguien más? Se cierran votaciones, se cierran oportunidades de participación. 30 personas y subiendo, bien, súper.
5, 4, 3, 2, 1. Voy a cerrar la votación. O sea, la capacidad de participación. Vamos a empezar con la primera pregunta. Uy, se alcanzó ahí a entrar una persona nueva. Perfecto, vamos a empezar. Respondan más rápido para obtener más puntos. Seleccione solo la siguiente afirmación verdadera. Lo pueden hacer desde el celular o desde el computador. Primero, la seguridad de la información contiene la ciberseguridad. La ciberseguridad contiene la seguridad de la información. O la ciberseguridad es igual a la seguridad de la información. Quedan 6 segundos. 3, 2, 1. Tiempo fuera. Y tenemos un empate entre la A y la B y resulta que la respuesta correcta es la A. Bueno, esto es un tema más de definición, pero es importante aclarar que existen dos conceptos de seguridad. El más general es seguridad de la información. La seguridad de la información es todo un gran capítulo en el que se busca proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, independiente del ámbito donde yo tenga la información, puede estar en un ámbito físico o puede estar en un ámbito lógico o digital. La ciberseguridad tiene un alcance mucho más específico, como su nombre lo indica, es proteger, o sea, utilizando esta misma triada, estos mismos 3 pilares, pero en un entorno digital. Se protegen los datos y se protegen las redes de telecomunicaciones donde viaja esa información digital. Mientras que la seguridad de la información puede incluso cubrir, por ejemplo, en un ámbito empresarial, proteger las hojas de vida físicas, proteger, por ejemplo, hacer los respectivos procedimientos para asegurar un buen personal idóneo para ejecutar una labor, hacer investigaciones de sus antecedentes de seguridad de ese personal. O sea, que sale de las fronteras de lo que es digital, la seguridad de la información. Listo. Muy bien. Entonces, esto tiene una puntuación por haber respondido más rápido. Quien respondió más rápido fue Nicolás, con 933 puntos. Es hasta ahora el que tiene el primer lugar. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Listos? ¿Preparados? Una de las siguientes opciones no hace parte de los pilares fundamentales de la seguridad de la información. Disponibilidad, auditoría, integridad y confidencialidad. Quedan 12 segundos. 3, 2, 1. Tiempo fuera. Y la soplé. La dije antes de tiempo, pero no importa. Perfecto. Los 3 pilares fundamentales de la seguridad de la información son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Confidencialidad, o sea, el hecho de que haya un respectivo control de acceso o que la información solamente pueda verla personal autorizado y no divulgarla ante el público o ante personal no autorizado. La integridad, o sea, los datos en transporte entre un recurso y otro deben tener algunos mecanismos para validar que esa información es la misma del punto de origen, por ejemplo. Y en los temas de disponibilidad, pues desde el mundo de vista, por ejemplo, web, es asegurar que, por poner un ejemplo, es que esas páginas de seguridad, esas páginas web estén disponibles para prestar un servicio 7x24x365. Hay muchos ataques de ciberseguridad orientados a tumbar, como se diría coloquialmente, servidores web para que no presten un servicio. Y de eso hay muchos ejemplos, no solamente en la literatura, sino en noticias de Colombia, donde ciberatacantes tratan de tumbar la página de la registraduría, donde se busca entonces colocar información falsa o suplantar una página web. Ese es un ejemplo claro de la alteración a la disponibilidad de la información. Entonces, esos son los 3 pilares, la auditoría no hace parte de. Muy bien. Y última pregunta. Y ya sabremos quién es el ganador. Cuando se piensa en seguridad, debe tenerse en cuenta los procesos, la gente, la tecnología o todas las anteriores. Quedan 12 segundos.
Creo que solo falta una persona por votar. Muy bien. Entonces, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que la seguridad es un compendio en donde deben participar la gente, la tecnología y los procesos. Quizás la charla de hoy está muy orientada a los temas tecnológicos, como existen ciertos controles de seguridad empresarial, ya vamos a ver por qué el empresarial, pero de nada sirve tener un buen control de seguridad tecnológico si no se hace el respectivo entrenamiento a la gente y no se adhiere a unos procesos. La idea es que estas tres grandes pilares pues estén en conjunto para que podamos cumplir con todos estos requerimientos que la seguridad de la información nos pide en cualquier ámbito, independiente de donde esté desplegada o almacenada la información. Listo. Veamos entonces quién ganó. Victoria honorífica para... Nicolás, muy bien. Felicitaciones a Nicolás. Listo. Bueno, entonces vámonos a la parte de la presentación de los temas de seguridad. Me pidieron que hablara de temas de seguridad general, pero pues la seguridad es un campo muy amplio. Entonces quise citar la presentación como protegiendo los activos y la información crítica. Vamos a ver pues cómo hace pues, la firma Oracle para responder algunas de las situaciones o tendencias de ciberseguridad que se presentan en esta nueva era del cloud computing, pero ni tan nueva porque ya lleva ya decenas, décadas de años, pero apenas está empezando a adoptar en las organizaciones. Aquí está mi correo por si alguien tiene alguna inquietud, quiere revisar algún tema, así sea también por temas pedagógicos educativos, bienvenido sea. Bueno, esta es como el statement o la sentencia en que esto es un tema totalmente pedagógico. Nuevamente, pues aquí me presento, aquí les coloco mi correo nuevamente, me apasionan mucho los temas de seguridad, difundo todo el mensaje de Oracle como una tecnología segura y robusta y pues nos vamos a dedicar a entender por qué es importante resolver estos temas de seguridad y cómo se pueden hacer en el ámbito de nube pública y en el ámbito de la plataforma de base de datos empresarial. Listo, nuevamente para recordar, entonces ya sabemos que son campos diferentes, seguridad de la información es mucho más general que la ciberseguridad. En los temas de seguridad de la información incluso se tienen en cuenta desde el punto de vista de gobierno cómo poder impedir que no haya espionaje de otros países, espionaje de propiedad intelectual, cómo se resuelven los temas de gestión del riesgo, respuesta ante incidentes, cumplimiento regulatorio. Cada nación o cada industria puede tener un cumplimiento regulatorio específico y en el ámbito de las industrias pues se requiere cumplir con esas certificaciones, con esas auditorías, con esos reportes. Entonces pues tiene muchas aristas y muchas variantes la seguridad. Del lado derecho estamos viendo ya más controles de ciberseguridad, controles que pueden ser independientes de una plataforma de nube o una plataforma on-premise, como se le llama a algún tipo de carga que está en un data center de una empresa o un data center de una empresa de telecomunicaciones alquilado para una organización. Entonces allí entran más temas de verificar cómo está una arquitectura de TI, cómo puedo yo utilizar controles de seguridad perimetral como firewalls, proxies, la protección de endpoints, cómo yo estoy garantizando algunos controles desde el laptop que usa un empleado, un contratista, un usuario final, un usuario de redes sociales, todo eso abarca la ciberseguridad. Desde el punto de vista empresarial y también de usuario final, tener unos parches instalados. No sé si ustedes manejan Windows, entonces es un sistema operativo que ya es como servicio, entonces está aplicando continuamente actualizaciones. Todo esto hace parte del ámbito de la ciberseguridad. Existen otros conceptos de controles de ciberseguridad empresarial, como el SOC y el SIEM. El SOC es una serie hace parte también de la triada de procesos, gente y tecnología. Es un equipo de analistas de seguridad
que utilizan herramientas para poder monitorear cómo está toda la postura de seguridad de todos los activos de una organización. Parte de las cosas que utiliza el SOC, Security Operations Center, por eso son las siglas SOC, utilizan algo que se llama un SIEM. Entonces, un SIEM es un sistema de monitoreo de eventos de seguridad de la información. Entonces, es poder tener un gran dashboard y poder tener procesos que ayuden a evaluar, monitorear, detectar y remediar incidentes de seguridad en todos los activos de la tecnología que sea, en todo el stack de información, ¿sí? Hay otros conceptos aquí de ciberseguridad, temas de seguridad perimetral como IPS, IDS, todos esos son controles muy específicos. Entonces, aquí estamos reforzando el tema de que la ciberseguridad es apenas un pequeño capítulo del gran libro de la seguridad de la información. Y muchos de estos controles que estoy colocando acá tienen mucho alcance a nivel empresarial. Cuando trabajamos en organizaciones, existen equipos de seguridad que se encargan de administrar, de gestionar, de también tomar decisión de compra ante estos dispositivos. Y todos cumplen un papel muy específico para resolver los temas de ciberseguridad. En general, la ciberseguridad es una responsabilidad de todos. Desde el ámbito personal, poder manejar su identidad en línea. Entonces, les coloco el ejemplo de una prima que tenía su red social de Facebook y tenía su información, su foto, porque es una red pública, y tenía pues su información. Pero alguien suplantó su identidad, tomó su foto y quiso utilizar su foto para aparecerse como ella y tener otra vida suplantada y a tener otro tipo de relaciones con otras personas en esa misma red social. Tenemos una responsabilidad desde el punto de vista personal de asegurar unas buenas prácticas de una identidad en línea y fuera de línea. Asegurar nuestros datos personales, evitar que los datos personales solo sean usados para un propósito específico y con total consentimiento nuestro. Y asimismo, proteger nuestros dispositivos personales, nuestro celular, nuestro computador personal. Eso es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Eso es en el marco personal. En el marco corporativo es donde vamos a hacer mucho énfasis, porque Oracle es una nube empresarial y es una empresa de tecnología que se enfoca en plataformas de bases de datos empresariales. A nivel corporativo, debemos estar pendientes de tener una buena reputación de marca, de todas las organizaciones en general, todas las empresas tienen que tener una buena reputación para ofrecer sus productos y servicios. Deben proteger su propiedad intelectual, deben proteger los datos financieros, deben proteger los datos de sus clientes finales y también los de los empleados. Allí es donde, pues en estas charlas pues, que son apoyadas entre la escuela y Oracle, pues Oracle realmente hace una labor muy importante en los temas corporativos. Y la ciberseguridad en los temas de gobierno. Entonces, hablamos más de temas de ciberdefensa, seguridad nacional, evitar ataques a la infraestructura física, por ejemplo, por colocar un ejemplo, buscar que las redes eléctricas que están controladas por IoT o que tienen algún control a nivel de software no se vean vulneradas y podamos garantizar el bienestar ciudadano. Entonces, la ciberseguridad realmente es un alcance muy grande, tiene distintos mecanismos de aplicación, pero en el que nos vamos a enfocar en esta charla es a nivel corporativo, cómo protegemos los activos de una organización y sus datos. Simplemente, no es con el ánimo de vender Oracle ni nada, pero pues simplemente para colocar históricamente cómo Oracle ha participado en los temas de seguridad. Oracle, desde el año 1977, cuando salió, pues salió realmente con el primer cliente, que es la CIA. En ese momento, pues la entidad de inteligencia de los Estados Unidos. A partir de ese primer cliente sale el primer producto, que es el producto de seguridad de bases de datos, y sale con todas unas grandes características de seguridad y auditoría. Y en adelante, hasta la fecha, Oracle siempre ha tenido en el ADN los temas de seguridad empresarial. Entonces, fortaleciendo los temas de plataforma de datos y buscando que empresas de terceros o firmas independientes sin ánimo de lucro evalúen la seguridad de estos productos y estos servicios y estén cumpliendo con los estándares. Asimismo, pues también se lanza seguridad en temas de aplicación, aplicaciones empresariales,
aplicaciones de microservicios, aplicaciones ya en la nube como software como servicio, deben ser seguros también. También pues empiezan a entrar en otra serie de controles de seguridad, el control que les mencionaba de gestión de identidad y accesos, o IAM, que es el que aparece aquí, acá señalado. Entonces, son controles muy específicos para ayudar a las organizaciones a tener un buen gobierno y manejo de los accesos y las cuentas en los sistemas de información. Seguridad a nivel de DNS, a nivel de WAF, firewalls a nivel de capa 7, a nivel de la capa de aplicación del modelo OSI. Asimismo, pues también entramos en otro tipo de controles exclusivos para nube pública, en donde la seguridad perimetral, es decir, aquellos controles enfocados solamente a monitorear la red, pues ya no tienen ningún sentido en nube pública, porque existen muchos servicios que se acceden desde cualquier red, incluso una red que no sea de confianza. Entonces deben haber otros mecanismos para que la nube pública sea segura, a pesar de que es un modelo económico que ayuda a que los clientes puedan tener infraestructura compartida, pero debe garantizar unos niveles de aislamiento óptimo. Listo. Y bueno, pues en general pues sigue Oracle con todos los temas de seguridad. La seguridad está en el ADN de esta firma de tecnología a la que pertenezco hoy en día. Dicho esto, las tendencias que voy a, o las situaciones que voy a comentar a continuación están en un marco corporativo y quiero ver o quiero mostrarles cómo Oracle resuelve esas dificultades en el ámbito de la ciberseguridad desde el punto de vista de la nube pública y de la base de datos, porque pues es en donde más ha tenido su expertise Oracle. Acá quiero mostrarles de manera muy genérica un estudio que se hizo a más de 340 ejecutivos o C-levels. Los C-levels son las personas que tienen alguna responsabilidad ejecutiva en las organizaciones desde el punto de vista de tecnología, de la infraestructura, de las finanzas, incluso de los recursos humanos. Todos son C-levels en inglés, CFOs, CTOs, CIOs, todas estas son terminologías en el ámbito empresarial que nos ayudan a identificar personas muy importantes o que toman decisiones a nivel de una organización. Se entrevistó a 340 C-levels y se les preguntó cuál es el beneficio de irse a la nube pública. En el ámbito de la nube pública, sorprendentemente, el 66% dice que la seguridad es un beneficio en los ambientes de nube. Y ahí tenemos que hacer una consideración, y es que en el mundo on-premise, o sea, en el mundo donde las organizaciones tienen sus cargas empresariales, servidores, sistemas operativos, routers, switches y demás, muchas de estas organizaciones, pues el nivel de adopción de regulaciones o de certificaciones es mucho más limitado que el que tienen grandes corporaciones de tecnología que prestan servicios de nube pública. A estos se les exige más, estos tienen que cumplir con las regulaciones de cada industria, con las certificaciones que da la ISO o muchas otras entidades pues que emiten unos marcos de seguridad, y pues estas entidades tienen que cumplir con estos marcos. Entonces, estas personas entrevistadas en este estudio que hizo Oracle con la firma KPMG, es una firma de auditoría muy importante, y ellos hicieron este estudio y llegaron a este resultado. Son personas que se entrevistaron y ya usan algún servicio de cloud computing, y se llegó a ese resultado, por encima de otros beneficios que tiene la nube pública, como los temas de escalabilidad, de poder tener menor tiempo de go-to-market o menor tiempo de salida al mercado de un producto o servicio de TI o para e-commerce o para usuarios finales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa estadística. Más gente se está dando cuenta que en la nube pública hay más controles de seguridad que si tuviéramos el mundo on-premise. ¿Listo? Otro estudio que hizo, que hace parte del mismo reporte, entrevistó a 750 profesionales de ciberseguridad y TI. Son profesionales que tienen incidencia en compra, adquisición, administración, operación de alguno de los controles que trae la nube pública. Y ellos llegaron a la conclusión nuevamente de que la nube pública es más segura que los ambientes on-premises por las mismas razones que hemos identificado. Bueno, en general, cuando
las organizaciones hablan de nube pública, siempre tiene que haber un concepto de responsabilidad compartida en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque independiente del tipo de despliegue, recuerden que hay un despliegue que puede ser infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, siempre hay tres aspectos que todo usuario de nube pública debe ser responsable, y es cómo yo le doy un correcto uso a los servicios, una correcta configuración, ese es el primer ítem. Segunda cosa es a quién le doy acceso. En este aspecto de nube pública, y pues particularmente del de Oracle, es muy empresarial. Estoy otorgando unos servicios de nube pública a startups, a empresas, a personas jurídicas. Entonces, ese conjunto de usuarios pues debe ser el autorizado por esa persona jurídica o esa startup. Entonces, cada entidad decide a quién le otorga el acceso. A pesar de que hay controles tecnológicos que me permiten hacer ese conteo, esa autenticación, esa autorización, pues los clientes finales de nube pública siempre deben saber a quién le otorgan los accesos y cuándo se los deniegan o cuándo le dan de baja sus accesos. Esa es la segunda cosa, que siempre es compartido en los temas de nube pública. Y tercera cosa es los temas de los datos. Sea un servicio IaaS, PaaS o SaaS, incluso en el servicio SaaS, en donde hay un servicio de aplicación, los datos que se colocan sobre esa aplicación son propiedad del cliente. Entonces, el cliente tiene que decidir pedir el consentimiento de los datos personales a ese usuario final. ¿Qué datos estoy recaudando? Estoy recaudando nombres, apellidos, teléfonos, mail, etcétera. ¿Necesito esa información? ¿Sí la necesito? Bueno, entonces tengo que pedir un consentimiento al cliente para procesarla. En el caso de la firma Oracle, pues Oracle actúa como proveedor de nube, no actúa como controlador de los datos personales. Entonces, todas las organizaciones tienen que decidir si esa información se la piden al cliente, si es necesaria, y ya el proveedor de nube se encarga de procesar por el cliente, por la organización. Pero la solicitud del propósito o el medio es responsabilidad del cliente. Bueno, del lado, todos los proveedores de nube tienen que asegurar la red física, deben asegurar la infraestructura de hardware. Si es un modelo de nube totalmente público, independiente de donde quede el data center, en cualquier región del mundo, tiene que cumplir con las regulaciones de ese país, o debe cumplir con regulaciones propias de industrias financieras, de salud, industrias o el sector público en ciertas naciones tienen ciertos cumplimientos regulatorios muy estrictos. Entonces, los proveedores de nube tienen que encargarse de esa parte. También tienen que encargarse de asegurar una buena convocación de su personal, hacer firmas de acuerdos de confidencialidad, manejar dos roles importantes, que es la parte de la seguridad defensiva y la seguridad ofensiva, que lo vamos a ver más adelante. Eso es del lado de los proveedores de nube. Del lado derecho, como les digo, está la seguridad sobre los servicios de nube, en donde se encarga cada cliente de hacer un buen uso, una buena configuración, un buen manejo de los usuarios y un buen manejo de los datos. Pero cada proveedor ofrece algunos servicios que le ayudan al cliente a facilitar esa responsabilidad. Entonces vamos a ver esos controles en qué consisten. Entonces vamos a partir por el principio de cero confianza, y es cómo está diseñada la nube pública. La nube pública debe estar diseñada en la capa de hardware o en la capa física para que incluso el nivel más bajo de software, que es el firmware, pueda ser totalmente prístino, de confianza. Entonces, aquí lo que se está analizando es dónde hay alguna vulnerabilidad y en qué capa del stack y cómo se mitiga. Entonces, el firmware es la capa más baja de software, en donde yo estoy controlando los circuitos lógicos de los servidores que pongo en un data center. En nube pública deben haber mecanismos para que ese firmware sea limpio. Incluso si hay un arrendatario de nube pública, pues yo garantice que cuando hay un nuevo arrendatario que va a usar esa misma infraestructura, la infraestructura quede totalmente limpia de código malicioso. Entonces, para eso existen estos controles. En inglés se llama Hardware Based
Root of Trust, o fuente de confianza basada en hardware, en donde se corren unos procesos internos en los servidores físicos para que haya un firmware totalmente homogéneo en todos los data centers de todos los servicios de nube pública. Ese es uno de los primeros controles. Vamos a empezar a avanzar en las capas de tecnología o en el stack de tecnología, y el más básico es hardware y firmware. Entonces ahí ya tenemos un principio de cero confianza y cómo lo mitigamos, aplicando estos controles o este procedimiento o script de limpieza cada vez que hay un arrendatario en nube pública. Segundo principio, ya esto es propio pues, de nube pública de Oracle, y es porque se encontró en la industria que hay una vulnerabilidad en el hipervisor. Les recuerdo que es un hipervisor, de pronto pues tenemos audiencias muy diferentes. Un hipervisor es un software que nos permite utilizar varios sistemas operativos en un mismo servidor. Entonces, es uno de los principios de cualquier nube pública, tener un hipervisor. Entonces, así puedo yo, de cierto modo, compartir los recursos de infraestructura y otorgar bajo demanda al usuario que más lo necesite. Resulta que en las nubes, esta capa del hipervisor se ha visto en conferencias de ethical hacking que puede ser vulnerada fácilmente. Y si es vulnerada fácilmente, puede generar un riesgo. Y el riesgo es, en nube pública podría llegar a máquinas virtuales o a datos de otros arrendatarios de nube. Entonces, bueno, ya esto es particularmente cómo contestó Oracle a esa vulnerabilidad que encontró en el mercado, y lo que hizo fue hacer una arquitectura diferente. Acá les voy a ilustrar algo que hizo Oracle, y es separar lo que hace el hipervisor de la capa de red. El hipervisor en las nubes de primera generación tiene virtualización de red y virtualización del servidor. Entonces, al tener una infraestructura de hardware y software diferente, se mitigan un poco más las amenazas y se reduce el riesgo ante un ataque conocido como el de movimientos laterales. Y aquí lo voy a ilustrar con una animación. Entonces, cuando el hipervisor se encarga de ambas capas de virtualización, un actor malicioso de nube pública que pueda explotar vulnerabilidades del hipervisor puede ir hacia otras máquinas virtuales que están en otros hosts físicos o servidores de la nube. En el caso de la nube de segunda generación, entonces el mismo hipervisor es vulnerado por este atacante, pero solamente llega hasta ese host físico y no puede llegar a otras máquinas virtuales. Entonces este es un control que puede ayudar ante amenazas provenientes de hipervisores. Entonces ya avanzamos un nivel más en el stack de tecnología. Tercer gran control que debe tener todas las nubes. En general, como decíamos en el quiz, esto no es solamente tecnología, no es solamente tener servicios, controles, hardware y software, sino que deben estar articulados con un equipo de profesionales. En el caso de en general, todas las nubes, los profesionales se dividen en la parte de seguridad ofensiva y defensiva. La seguridad defensiva es donde me preocupo por administrar el ciclo de vida de los incidentes de seguridad. Hago el monitoreo, la evaluación continua, la detección, la remediación, y también pues responderle a los clientes de nube pública si se percibe alguna brecha de información. Algo importante siempre, o sea, no hay tecnología 100% segura, siempre va a haber un nivel de riesgo, y ese nivel de riesgo se puede mitigar, se puede tomar alguna acción correctiva, se pueden fortalecer los controles, pero nadie está exento de un ataque. Hasta las mismas firmas de seguridad de nicho han sido víctimas de ataques de seguridad. Entonces ahí tenemos que tener un buen manejo, una buena resiliencia ante estos incidentes. Y en el caso de los proveedores de nube pública, pues tienen la responsabilidad de avisarle a sus clientes si hay alguna brecha de información de ese cliente en particular. Entonces ese equipo de monitoreo se encarga de todo ese ciclo de vida de los incidentes. Mientras que el equipo ofensivo, en realidad hacen parte del equipo de ethical hackers, que son actores que tratan de atacar la nube pública y hacen parte del equipo de la organización del proveedor, con el ánimo de hacer investigaciones, de encontrar vulnerabilidades
hacer testing de penetración, vulneran las redes, miran qué puertos están abiertos, encuentran alguna debilidad, pero es ético en el sentido de que están autorizados por la organización para encontrar esto y fortalecer el diseño de hardware y software de la nube pública. A diferencia de los hackers de sombrero gris o de sombrero negro, que pues ellos buscan algún tipo de lucro o buscan algún beneficio personal y no hacen parte de la organización. Entonces aquí estamos viendo los dos grandes tipos de profesionales de seguridad, unos encargados de colectar, detectar, responder, remediar, mientras que los otros son ofensivos. Ataco la nube, pero informo al proveedor de nube que hay alguna vulnerabilidad para que se pueda mitigar o se pueda responder con un parche, con algún tipo de actualización sobre los servicios y productos de un proveedor de nube. En cuanto a los temas regulatorios, entonces, pues, en general, pues, se busca cumplir con regulaciones a nivel de industria. Pues, por ejemplo, señalo el tema de PCI. Las industrias que manejan datos de tarjetavientes, tarjetas débito, tarjetas crédito, deben tener una infraestructura que cumpla con los estándares que estas franquicias y otras empresas del sector financiero han depositado en este documento PCI. La certificación HIPAA, bueno, no es una certificación, en realidad es una atestación, es un reporte que emite la Asociación Americana de Contadores Públicos, bueno, de los Estados Unidos. Entonces, ellos generaron una serie de reportes con buenas prácticas, marcos de seguridad, manejo de la información de salud para las historias clínicas, y pues tener controles a nivel de infraestructura que cumplan con esos controles sugeridos por estas industrias o por esta firma. A su vez, pues cada data center debe tener una regulación específica. Acá estas son particulares del gobierno de los Estados Unidos y de Reino Unido, pero en general, pues todas las nubes deben tener certificaciones que ayudan a nuestros clientes, a todos los clientes, a cumplir con estas regulaciones de industria, cosa que en el data center es mucho más difícil de cumplir. Por eso las estadísticas que vimos al principio. Bueno, hay muchos controles adicionales que puede tener la nube pública, pero estos son controles que cada proveedor debe ofrecer, no es responsabilidad del cliente. Listo. En cuanto a la parte de seguridad sobre los servicios, aquí entonces vamos a citar cada una de las capas de la tecnología empresarial y vamos a ver qué situaciones puede mitigar estos controles. Entonces vamos a irnos al elefante de la derecha y vamos a entrar a la capa de identidad. Recuerden que en la capa de identidad estamos viendo justamente los temas de los cuales yo les decía que tenía experiencia, y es los temas de autenticación y autorización. Entonces, la autenticación es cuando yo quiero validar que el usuario, quien dice ser, tiene acceso, puede entrar a una aplicación, a un servicio o a un producto, a una página web, a una aplicación. La autorización me permite identificar qué permisos, hasta dónde se le permite alguna acción sobre esa aplicación, servicio o producto. Entonces, todas las nubes deben tener servicios de identidad, poder tener un módulo que permita hacer un conteo, un aprovisionamiento de esos accesos y poder saber qué administradores de nube pública pueden hacer ciertas acciones sobre ciertos recursos. Entonces, en el mundo de infraestructura como servicio, tengo distintos servicios. Los servicios de cómputo, de almacenamiento, puedo tener servicios de redes. Y no todos en un mundo empresarial administran los mismos recursos. El objetivo de este tipo de servicios es tener el control de acceso. Con el control de acceso cumplo con una parte de la tríada de seguridad de la información, y es la confidencialidad. Aseguro que la información personal solo pueda ser manipulada por ciertos usuarios autorizados, nadie más. Ese es uno de los controles que ayuda a la confidencialidad. Más adelante vamos a ver otros. En general, pues es responsabilidad de Oracle o de los proveedores de tecnología proveer el servicio, pero siempre, como les decía antes, es responsabilidad de cada cliente administrar y revisar los accesos. Aquí estamos viendo pues un ejemplo de cómo funciona el servicio puntualmente para Oracle, pero pues lo voy a pasar rápido.
Existe pues a nivel empresarial mecanismos que se conocen como federación y nos permite tener una experiencia de acceso entre distintos dominios. Entonces, les coloco un ejemplo. Si yo tengo, como recuerden, esto es muy orientado a empresas. Si una empresa tiene una firma contratista, pues esa firma contratista tiene un dominio de correo electrónico, por ejemplo, diferente, pero yo establezco una relación comercial con esa firma. Y yo quisiera que los contratistas, y lo hablo pues por experiencia en las telcos, en las telecomunicaciones, las firmas de telecomunicaciones tienen contratistas que prestan los servicios de instalación de las redes Wi-Fi o de las redes personales en las casas de cada ciudadano. Entonces, estos empleados no son directos de la telco, de la empresa de telecomunicaciones, son de terceros. Pero si estos empleados necesitan entrar a alguna de las aplicaciones de la telco, podría utilizar la misma experiencia de usuario y contraseña que tiene en su entidad, en su empresa contratista. Entonces, ese es uno de los mecanismos que no solamente ayuda con los temas de seguridad, sino también con los temas de experiencia de usuario al no tener que memorizar tantas contraseñas. Y también es un mecanismo fuerte de seguridad porque muchas de las vulnerabilidades, o sea, todo lo que hace un hacker o lo que hace un actor malicioso, que hacker es mal llamado, un actor malicioso es también encontrar contraseñas conocidas, encontrar contraseñas de fácil recordación, que no sean robustas. Entonces, entre más contraseñas tenga que memorizar para acceder a un sistema de información, mucha gente pues le cuesta memorizarlas, no debería ser. Entonces lo que se hace es colocar la misma contraseña en más de una fuente, en más de una aplicación web, en más de un sistema de información. Entonces, con que encuentre una sola contraseña ya tiene acceso a muchos sistemas que son sensibles de la organización. Entonces, estos temas de seguridad ayudan tanto a la experiencia de usuario, memorizo menos contraseñas, pero también ayudan a fortalecer la seguridad al tener una única experiencia de single sign-on. Se llama este tipo de concepto en el que puedo tener acceso a múltiples aplicaciones utilizando una sola sesión abierta con un solo usuario y contraseña. Solo memorizo una, me queda más fácil. Y a nivel de seguridad, pues garantizo que la sesión esté abierta mientras el usuario esté ingresando y esté haciendo alguna actividad sobre la aplicación. Listo. Temas de gobierno de nube. En general, las empresas de tecnología que ofrecen servicios de nube pública permiten mecanismos para controlar la autorización a través de políticas. Entonces, yo puedo definir que, por ejemplo, si yo soy una ingeniera de redes, solamente me dedique a definir las redes por software de mi organización, o solo las de un proyecto específico, una línea de negocio específica. Entonces, a eso nos referimos con la parte de gobierno o gobernanza de la nube. Una buena práctica de seguridad es que todo esté denegado y solamente hayan acciones permitidas que se deben definir por sentencia explícitamente. Entonces, eso hace justamente como tal los servicios de nube pública. Acá les coloco un ejemplo para entender este concepto y es cuando, bueno, yo cuando era niña jugaba Age of Empires. Y en Age of Empires había una gran pantalla negra, solo tenía apenas un permiso para acceder a estas celdas donde empezaba a formar mi mundo, mi imperio, y solo a medida que iba recorriendo el campo tenía más permisos. Un ejemplo similar sucede en el gobierno de la nube. Todo está denegado, es como si hubiera una gran pantalla negra. Y solamente lo que yo explícitamente defina es las acciones que tengo permitidas en la nube pública. Listo. Bueno, aquí ya desde el punto de vista de nube pública existen mecanismos para tener un control de acceso lógico, de forma tal que el mismo acceso al autoservicio o a la consola de nube pública va a permitir hacer distintas acciones dependiendo de cómo yo haya establecido una política. Entonces, solamente habrán políticas para ciertos espacios de trabajo, hay unos que van a poder crear máquinas virtuales, hay otros que solamente van a poder
utilizar las máquinas virtuales, pero no van a poder crear ni poder borrar, en fin. Todo esto es muy importante y hace parte de la definición global de los controles de seguridad en nube pública. Un aspecto muy importante son los temas de identidad. Listo. Voy a pasar todo esto de forma rápida, si alguien tiene alguna duda o si, Claudia, estás viendo que hay dudas que hayan que resolver hasta el momento, me cuentas, o cómo vamos. Bueno, avancemos entonces. Aquí cerramos los temas de identidad, que es la siguiente capa en el stack de tecnología de nube pública. Cada nube pues tiene sus controles. En la parte de nube pública, como les decía, en infraestructura como servicio, al cliente se le concede la oportunidad de administrar sus máquinas virtuales, sus servicios de cómputo, sus servidores físicos, incluso pues ya estamos en la onda de tener arquitecturas de microservicios o mecanismos serverless, donde no defino un servidor de aplicaciones, sino que coloco una porción de código e internamente la nube pública es capaz de decidir cómo lo ejecuta, con qué capacidad de disco, de memoria, de cómputo, cuánto tiempo va a durar la ejecución de esa porción de código. En esta capa del stack debemos también tener controles de seguridad. Uno de los controles son los temas de poder distinguir un modelo multitenant de un modelo single tenant. O sea, cómo poder tener un servidor físico solo para un cliente de nube pública o poder tener un modelo virtualizado donde hayan varias máquinas virtuales compartidas por distintos arrendatarios de nube pública. Entonces acá les estoy ilustrando que hay unos modelos que se llaman single tenant, en donde en los servicios de nube pública el servidor físico es administrado por el proveedor de nube, pero de ahí en adelante, bueno, aquí ya voy a citar apellidos, puntualmente hasta la fecha solo los servicios de Amazon y Oracle ofrecen un servicio así, en donde se le ofrece al cliente todo el servidor físico, y de ahí en adelante puede jugar con las capas del stack como él quiera. Si el cliente quiere utilizar algún tipo de cargas de base de datos, por ejemplo, o cargas, aplicaciones de propósito general, pero que no estén virtualizadas, el cliente lo puede hacer a través de estos servicios. O también puede utilizar lo que les mencionaba anteriormente, el concepto del hipervisor. Entonces, con el hipervisor, yo puedo tener un modelo virtualizado, hacer parecer que tengo múltiples sistemas operativos, pero en realidad están todos corriendo sobre un mismo servidor físico. Entonces, esto puede ser administrado por un solo cliente. Ese es el modelo single tenant de nube pública. En un modelo multitenant, entonces, hay mayor capacidad de administración por parte del proveedor de tecnología y las máquinas virtuales están compartidas en un mismo servidor físico. Por lo general, es el modelo más económico, o sea, es una economía de escala que ofrecen los proveedores de tecnología, pero pues hay un nivel de riesgo un poco mayor, porque hay alguna capacidad técnica de poder llegar a máquinas virtuales de otros arrendatarios de nube. Ya vimos cómo se puede controlar, pero pues el riesgo siempre va a estar. Posibilidades hay, remotas, pero ahí es un tema probabilístico, estadístico, de que es posible técnicamente de algún modo poder llegar a los datos de otro arrendatario de nube pública. Listo, hay un mecanismo intermedio en donde hay un mayor nivel de administración por parte del proveedor de nube. Entonces, en este caso ya el proveedor de nube tiene el hipervisor y él lo administra, no es el usuario final. Pero sigue un modelo virtualizado y todas las máquinas virtuales son de un mismo cliente. Entonces, todo el servidor físico le corresponde a un mismo cliente. Entonces, pues son mecanismos diferentes de ver la nube pública y poder tener mayor o menor riesgo. Y también, en algunos casos, tener mayor capacidad de administración o menor capacidad de administración. Control de seguridad enfocado a la confidencialidad, supremamente importante, los temas de cifrado. Entonces, en el cifrado tenemos cifrado en reposo o cifrado en tránsito. En el cifrado en reposo, entonces, los servicios o dispositivos de almacenamiento están con alguna llave, algún mecanismo o algoritmo para que la información no sea de fácil lectura por un ser humano. Si ese usuario no está autorizado a ver la información, se le ofrece en un lenguaje que no es fácilmente
descifrable, valga la redundancia. Entonces, los proveedores de tecnología tienen que ofrecer mecanismos para traer esas opciones de cifrado. Ya entramos en un modelo donde este material criptográfico para hacer esta operación, esta transformación, pues debe ser muy robusto matemáticamente, tiene que tener unos algoritmos fuertes. Existen toda una serie de ingenieros que se encargan de la investigación de qué tan fuerte o vulnerable es un algoritmo de cifrado. Y solamente los que adopta la industria o los que no han encontrado ninguna vulnerabilidad, pues son los que utilizan los servidores, los proveedores de tecnología. Entonces, particularmente pues en la nube de Oracle, ¿cómo ayuda Oracle a los clientes en ese aspecto? Aquí entramos también en otro tema y es el tema de la continuidad de negocio y la recuperación ante desastres. Entonces, pues deben haber un despliegue de aplicaciones que puedan estar en más de una región geográfica. Si llega a haber algún terremoto, algún accidente, algún daño a nivel de hardware, todas estas situaciones deben estar consideradas porque en este tema empresarial, una organización no se puede dar el lujo de estar por fuera, de estar fuera de línea una hora, pierde plata. Entonces, se buscan desplegar arquitecturas con la mayor disponibilidad posible y también para responder ante situaciones totalmente extremas como terremotos, desastres a nivel de infraestructura de telecomunicaciones o infraestructura eléctrica que dañe completamente más de un data center. Entonces tienen que habilitarse tecnologías de máxima disponibilidad. A nivel de comunicación de los datos, deben haber mecanismos de cifrado en tránsito, particularmente pues en el mundo de las APIs REST, por ejemplo, pues se puede hacer llamadas a estas APIs a través de protocolos de cifrado y en este caso pues en el mundo web o HTTP pues existe un protocolo específico para hacer cifrado en tránsito y es el protocolo TLS 1.2. Asimismo, en estas arquitecturas de alta disponibilidad, poder tener un cifrado en tránsito, manipular la información que pueda servir como backup o como respaldo, debe estar cifrada en tránsito con protocolos. Aquí se usa el protocolo MACSEC como ejemplo. Misma situación para cuando hay unas arquitecturas del orden de miles de kilómetros. Entonces, este tipo de información no debería pasar por internet y también debe estar cifrada en tránsito. Y asimismo, pues, todos los servicios de almacenamiento que provee la nube pública debe tener un cifrado en reposo, con una respectiva administración de las llaves de cifrado, ese material aleatorio que nos permite hacer la traducción o la manipulación de los datos para que no sea de fácil interpretación por un agente malicioso. Existen mecanismos para guardar esas llaves de cifrado. De nada me sirve que yo tenga una información cifrada si la llave está de fácil acceso por el actor malicioso. Entonces se recomienda que esas llaves de cifrado estén en directorios de sistema operativo diferentes o incluso en un servidor diferente. Hay unos servidores específicos para almacenar este material criptográfico. Entonces se recomienda tenerlo separado. Listo, aquí estamos cubriendo tercera capa del stack de tecnología en general, infraestructura de hardware, identidad, cómputo y almacenamiento. Y pues acá hay muchos más controles que tiene puntualmente la nube de Oracle. Capítulo especial, pues ya se me pidió también entender un poco acerca de cómo resuelve Oracle el tema de la seguridad y quiero verla desde el punto de vista de la base de datos. Para nadie es un secreto que esta firma lleva 40 años en el mercado en temas de bases de datos empresariales y parte de eso, como vimos en el histórico, es que tienen controles de seguridad. Entonces miremos cómo los mitiga. Antes quiero comentarles de una noticia reciente, no sé si escucharon, de una situación en Reino Unido donde pues una mala práctica de desarrollo utilizó una versión de Excel en tipo CSV y también tipo XLS, o sea, una versión vieja. Actualmente las versiones de Microsoft Excel son el formato es XLSX, y ese tiene pues un alcance de filas mucho más alto que el XLS. Al haber
utilizando Excel, pues se llegó al máximo de filas posibles y se quedaron muchos resultados de personas con COVID por fuera de la estadística general del gobierno de Reino Unido. Esto pues representó un riesgo para la salud pública porque allá se está haciendo un total estudio de cómo está la cadena de contagio. Entonces, al perder esos resultados, mucha gente pudo estar en contacto con otras personas y haber infectado a otras. Entonces, pues un mensaje aquí parroquial es que una base de datos. Entonces, hay mecanismos para manipular, hay casos de uso en los que es conveniente usar una base de datos y no el Excel. En general, hablando puntualmente de la plataforma de bases de datos en general, vamos a ver cómo un atacante puede tener múltiples puntos para entrar a robar la información sensible. Entonces acá tenemos una base de datos. Las bases de datos no viven solitas, por lo general hay usuarios que hacen consultas a través de queries, SQL o en el lenguaje que sea, casi siempre SQL. O bueno, ya existen incluso también repositorios no relacionales, pero bueno, en general las bases de datos tienen que interactuar con aplicaciones y usuarios. A su vez, en el mundo empresarial, pues tenemos producción, digamos que repartimos las bases de datos en distintos ambientes. El ambiente productivo, el que se otorga a los usuarios finales, y unos ambientes de desarrollo, pruebas, aceptación por parte de usuarios finales, de analistas funcionales, en fin, podemos tener réplicas de esas bases de datos. A su vez, hay un tercer actor en las bases de datos y son los administradores. Tienen privilegios altos, pueden hacer operaciones de backup, operaciones de administración de esa base de datos. Entonces, típicamente están en el área de TI o de infraestructura de las organizaciones. El atacante le encanta poder encontrar una base de datos del sabor que sea, del proveedor que sea, porque por lo general es donde está la información sensible, es donde puede traducir ese robo en enviarlo al mercado negro y poder tener algún lucro con esa información sensible. Los datos valen muchísimo. Entonces, una manera de atacarlos es haciendo ataques de fuerza bruta sobre los administradores de base de datos. Entonces, ese es un punto vulnerable en todo el stack de base de datos. Puede atacar los usuarios. Si bien los usuarios no tienen tantos permisos, quizás tienen unos privilegios más limitados para ejecutar alguna consulta o alguna acción, es un punto de partida. O sea, el eslabón más débil es el de los usuarios. Y a veces empezar por allí, los ciberatacantes a veces se planean ataques del orden de semanas, meses, y se toman su tiempo y su paciencia para encontrar un nivel más alto hasta llegar a la información sensible. Pueden atacar las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones a veces no tienen las buenas prácticas que emiten ciertas entidades sin ánimo de lucro, o WASP, no sé si han escuchado de esa entidad, es una entidad que emite el top 10 de los 10 niveles de riesgo más grandes en aplicaciones web. Hay algunos ataques muy específicos, SQL injection, ataques de denegación distribuida de servicio o de DOS, hay múltiples ataques a nivel de capa web. Entonces, ese es otro eslabón, después de los usuarios, es el eslabón más débil. Entonces, por ahí también pueden llegar a la información sensible. Pueden atacar la red. Entonces, pueden haber ataques tipo hombre en el medio, si la información no va cifrada, entonces empiezan a identificar todos los paquetes, los identificadores, y empiezan a hacer mucha indagación hasta que finalmente dan con el blanco para encontrarle alguna vulnerabilidad a la base de datos. Bypassear la base de datos, ¿a qué nos referimos con eso? Y es que yo puedo acceder desde el sistema operativo al motor de base de datos. Si la información no está cifrada, una persona que tenga acceso al sistema operativo de este servidor ya puede ver la información en texto plano. Ya, con solo eso es suficiente. Es cuestión de apenas días o semanas, o incluso pues, días, pongámoslo, encontrar un mecanismo para que exporte la información sin ser detectado. Ya como tal, explotar la base de datos nos referimos a que
quizás, como esto es un desarrollo de software, todo el software, no hay software 100% seguro, todo está en constante evolución. Parte de eso es que si ustedes usan Windows o usan Mac o el sistema operativo que sean sus computadores personales, siempre hay actualizaciones. Muchas de esas actualizaciones son para funcionalidades nuevas, pero muchas veces también es para resolver incidentes de seguridad. Si no hay un código seguro a nivel de software, pues se emiten parches. Si ese parche no se actualiza, a pesar de que el fabricante ya lo emitió, los ciberatacantes aprovechan una vulnerabilidad conocida y la explotan. Entonces, es una muy buena práctica en todas las organizaciones siempre mantener el software actualizado. Y otra cosa que también sucede mucho en el mundo empresarial es justamente, como les decía, los ambientes, pues no solamente es el ambiente productivo, sino que se sacan copias para permitir a los desarrolladores utilizar un conjunto de datos que se parezca a los reales y poder hacer nuevas versiones, nuevos desarrollos. Pero pues justamente esas malas prácticas de sacar tal cual todo el conjunto de datos productivos le da a los ciberatacantes una oportunidad de, con solo acceder a estas bases de datos no productivas, ya tienen acceso a la información real. Entonces, como nos podemos dar cuenta, existen múltiples lugares donde un atacante puede aprovechar. Entonces hay que encontrar alguna manera de mitigar estos comportamientos. ¿Qué debemos tener en cuenta desde el punto de vista de todo el ciclo de vida de los datos? Y en general en plataformas de base de datos. Manejar los datos, manejar los usuarios. Hola. Hola, que te quería decir que fueras cerrando un poco. Sí. Para cumplir con los tiempos. Gracias. Vale. Listo. Entonces, tenemos que tener toda la parte de una evaluación continua de los datos en la base de datos. Una fase de detección en donde podamos, a través de esa evaluación continua, poder colocar alguna política que nos identifique algún tipo de riesgo. No es solamente monitorear porque sí, sino poder tener alguna capacidad de reacción y alguna capacidad de alarma o alerta ante alguna violación a alguna política. Y finalmente, la parte de prevención. ¿Qué controles de seguridad puedo tener para evitar este tipo de ataques? O sea, yo puedo ver la seguridad desde el punto de vista reactivo o preventivo. Entonces, tenemos que tener todas. Y bueno, en general, pues esto aquí ya es cómo responde Oracle a estos ataques que estábamos señalizando que hacen los hackers o los ciberatacantes en cada una de las capas del stack. Entonces, podemos aplicar un cifrado en reposo, donde la base de datos misma se encarga de traducir los datos para un usuario autorizado. Para un usuario autorizado, el usuario autorizado ve la información totalmente transparente, pero un usuario que ingrese por sistema operativo va a ver la información y le queda muy difícil de entenderla. Mecanismos para almacenar las llaves de cifrado. Mecanismos para controlar el acceso, para que los administradores de base de datos solo tengan algunos permisos específicos y puedan continuar con su labor de backup, de monitoreo, operativa en general. Mecanismos como la redacción o el enmascaramiento es otro control de seguridad que nos ayuda para que los desarrolladores puedan tener información que parezca real, pero no lo sea. Acá está, justamente. Mecanismos de enmascaramiento, poder tener un pequeño conjunto de datos, no manejar toda la información que está en producción. Mecanismos para investigación forense, entonces poder tener un rastreo de toda la auditoría y de toda la actividad que se hace en la plataforma. Y firewalls específicos, para que yo pueda bloquear algún intento malicioso de la aplicación por tener información sensible. Entonces, pues allí hay controles en general para la parte de plataforma. Entonces, bueno, no sé si es por tiempo, si quieres dejémoslo así. Esta es la parte, pues traté de explicarles de manera, pues lo más rápida que pude, cómo existen ciertos controles de seguridad que mitigan muchos de los problemas que se encuentran a nivel de industria en el mundo empresarial. Entonces,
cómo ciertas plataformas de bases de datos tienen múltiples lugares donde un ciberatacante puede entrar y cómo se pueden mitigar esas situaciones con controles de tecnología. Vimos también algunos casos en donde la gente y los procesos juegan un papel clave, como lo mencionamos al principio, con el uso de SOCs, SIEMs y otras tecnologías, y ponerlas en conjunto con la gente para que cada vez la seguridad de las organizaciones esté más robusta. Bueno, entonces dejemos entonces un espacio para preguntas, comentarios. Claudia, es tu turno. Muchas gracias, Dora. Pues a ver, quienes tengan preguntas les recordamos que a través del chat las vayan haciendo para que nosotros los vayamos transmitiendo a Dora, digamos, en este momento. Mientras tanto, yo tenía bueno, tengo varias preguntas, pero una es, cuando uno piensa en nube y tenemos tantos actores involucrados en el proceso, así sea un mismo proveedor, pero presta diferentes servicios a la empresa, ¿sí? Entonces tú nos mencionabas que había single tenant, multi-tenant. ¿Cómo establecer el punto en donde el cliente o las empresas son los responsables del aseguramiento y cómo definir qué es responsabilidad del proveedor de nube? Bueno, ahí entonces, bueno, lo ideal es que sea el proveedor que sea, puedan ver cuál es el modelo de responsabilidad compartida. Eso es como un statement, un documento que debe tener cada proveedor. Y allí, dependiendo del tipo de servicio que use la organización, va a tener unos niveles de administración, y el cliente, entre más nivel de administración tenga, pues mayor responsabilidad tiene desde el punto de vista de seguridad. Puntualmente, para el control de acceso lógico, generalmente los proveedores de tecnología generan unos controles. Acá en el caso de Oracle son compartimentos, en las otras nubes pueden llamarse grupos de recursos, cuentas, unidades organizacionales. Existen mecanismos para que el cliente pueda, cuando ingresa, el administrador solamente pueda hacer su pedacito, su filosofía de privilegios mínimos. Yo soy administrador de la entidad Pepito Pérez, y la entidad Pepito Pérez me dice que yo como administradora solamente debo encargarme de las redes. Soy la ducha en redes y yo soy la que crea las redes, define las direcciones IP, los rangos de IP, y ese es mi conjunto de funciones. Y tiene un alcance limitado, solamente para el espacio de trabajo que se le concede a cada organización. Entonces, es deber del proveedor de tecnología o proveer los mecanismos tecnológicos para asegurar el aislamiento de otros, pero es deber de la organización a quién le concedo el acceso, qué permisos le concedo, máximo los que mi rol de trabajo me permite, y mantener pues ese ciclo de vida de si esta persona se va, pues quién lo va a reemplazar, que sea un grupo, un conjunto de personas. Entonces, eso ya es responsabilidad de la organización. Entonces, siempre va a haber un modelo compartido y cada proveedor tiene su statement o su documento donde lo especifica según el tipo de servicio que se use. Ok, gracias. Otra pregunta es que en la reunión pasada, en el webinar anterior, estábamos hablando de blockchain. Y entonces, para relacionar los dos temas, ¿qué cosas están haciéndose usando blockchain en seguridad o cómo se están integrando estas dos tecnologías? Bueno, esta tecnología con estas necesidades de ciberseguridad. Bueno, en los temas de blockchain ya hay muchos servicios orientados a gobierno, o a, por ejemplo, entidades del sector salud, poder tener, por ejemplo, un modelo de identidad de mi historia clínica, y poder compartir de manera segura esta historia clínica si yo me cambiase de EPS o me cambiase de entidad de salud. Entonces, el manejo de las identidades de los personales a través de blockchain, pues es un caso fundamental en temas, o sea, en cómo yo puedo relacionar los dos escenarios, blockchain y seguridad, en el manejo de las identidades y los datos personales entre múltiples entidades. Otro aspecto que quizás vieron en la sesión pasada, o bueno, en otra industria, la industria de la cadena logística. Como yo aseguro que el producto está con los sellos de seguridad, cómo sé que la fecha de vencimiento no la borraron, no la alteraron, cómo sé que la información del producto no fue alterada. Entonces, toda esta información privada
pero que en algún punto debe ser compartida por distintos actores. El mecanismo de blockchain pues es un mecanismo seguro para compartir este tipo de información. Ok. Tengo una pregunta que tiene relación con el estado de la seguridad y de los profesionales en el área de la seguridad, ¿sí? Con las nuevas tendencias, con estos ambientes en los que vivimos, con el tema general de nuestro curso sobre Industria 4.0, ¿cómo ves la perspectiva de seguridad y hacia dónde deberían estar las personas que nos están acompañando, enfocando sus baterías para, no sé, para incursionar en esta área, para profundizar en esta área, para fortalecer sus conocimientos en el área? Wow. Bueno, bueno, pues es que ahí ya, como les decía, hay muchas, bueno, especializaciones, certificaciones, cosas que se pueden hacer, ¿no? Se puede buscar temas hay certificaciones propias de seguridad a nivel de cloud genérico. De hecho, pues yo estoy persiguiendo la certificación CCSK, que la emite la entidad del Cloud Security Alliance. Es una organización sin ánimo de lucro que busca estándares de buenas prácticas de seguridad en todos los proveedores de nube pública. Parte de la diapositiva que les mencionaba, pues tiene de la diapositiva de Oracle, pues donde estaban las certificaciones y los loguitos. Una de las certificaciones es esa. Hay unas certificaciones orientadas a ingenieros, que los ingenieros sean capaces de diseñar arquitecturas seguras. Entonces, que puedan diseñar arquitecturas de alta disponibilidad, de disaster recovery, que puedan hacer planes de continuidad de negocio. De hecho, la continuidad de negocio también hace parte de la seguridad de la información. Entonces, la especialización puede ser por donde la mires. Hay especializaciones de seguridad informática. ¿Qué otra cosa puede haber? Hay personas que solamente se especializan en administrar herramientas de ciberseguridad desde el punto de vista de operaciones. Bueno, eso también se me olvidó mencionarlo. Actualmente, pues yo estoy también persiguiendo la certificación en operaciones de ciberseguridad de Cisco, por ejemplo. Entonces, en los temas de nube pública, la seguridad de las redes es fundamental. O sea, todavía, o sea, en el mundo on-premise sí era fundamental, en la nube ni se diga, porque tenemos arquitecturas híbridas donde hay que garantizar que la comunicación desde y hacia la nube pública sea segura también. Entonces, toda la orientación de educación para el que le interesen los temas de seguridad es bastante variada. O sea, depende por dónde, cuáles son sus intereses, si le interesan más los temas de ciberdefensa, si le interesan los temas de seguridad defensiva, los temas de seguridad ofensiva. Hay certificaciones propias para ser un ethical hacker. Por donde se le mires es un campo muy interesante y pues realmente ahí la orientación, yo creo que te devolvería la pregunta tú como docente que nos asesoras, porque mi experiencia ha sido más corporativa y lo que la experiencia me ha llevado a interesarme y hacer, pero una educación formal, bueno, te lo dejo a tu asesoría. Bueno, pues sí, realmente lo que mencionas es un campo muy grande y efectivamente nosotros desde la escuela hemos estado trabajando alrededor del tema, ¿sí? En el pregrado tenemos una línea fuerte en donde trabajamos temas precisamente, como mencionaste, de seguridad ofensiva, hacking, ¿sí? En general, también forense, seguridad en el desarrollo de software, que mencionabas OWASP por ahí, la gestión de la seguridad, ¿sí? Entonces, hemos estado bien preocupados desde hace mucho y ahora con la maestría, como te mencionaba al principio, tenemos la línea de ciberseguridad y es una de las líneas en la que esperamos tener mucha investigación y mucho desarrollo porque es una temática súper clave en la actualidad y pues con Industria 4.0 estoy convencida que cada vez se va a notar más la necesidad. Sí, tal Bueno, cual. Me recordaste que, por ejemplo, pues actualmente yo también hago parte de un equipo del equipo de Cyber Women, que participamos en todas estas iniciativas que hace el MINTIC para hacer eventos tipo captura la bandera, donde se utilizan herramientas para identificar algún tipo de vulnerabilidad.
Y allí pues también hay muchas personas que les gusta enfocarse en los temas de auditoría de seguridad de la información, entonces buscan certificaciones tipo ISO 27001, ayudan para que las organizaciones estén certificadas contra estas buenas prácticas de seguridad de la información. Entonces, sí, realmente al que le apasiona estos temas, mejor dicho, le falta uno tiempo para todo lo que hay. Sí, de acuerdo. Incluso nosotros vamos a hacer este viernes dentro del marco de Ciciencia, que es un evento científico que tenemos dentro de la universidad, vamos a hacer un CTF precisamente apoyados por Hack the Box, también, precisamente hablando de CTFs. Bueno, yo creo que con eso hemos dado un panorama. Muchas gracias, Dora, y le doy la palabra a Osvaldo para el cierre. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Dora, reitero los agradecimientos que les di al final de nuestra sesión. Es muy interesante ver cómo la industria y la academia se pueden alinear alrededor de unos temas, en este caso, seguridad. Les enviaremos, cuando sea el momento, la invitación a la próxima sesión. Aprovecho también para darle un agradecimiento especial al proyecto Enlace, que hace posible que tengamos esta sinergia y este tipo de actividades en la academia. Dora, muchísimas gracias por todo el conocimiento y por la información que nos brindaste. Claudia, por haber moderado esta sesión, y seguramente que habrán quedado muchas inquietudes en las personas que nos están escuchando, y vía Claudia podremos darle trámite, si alguien considera conveniente, a las inquietudes que pudieron haber quedado generadas gracias a la charla de Dora. A todos, muchas gracias. Nos veremos entonces en la próxima charla de este conjunto de presentaciones que hemos denominado Tecnología en la Industria 4.0 de acuerdo a Oracle. Muchas gracias a todos y hasta pronto entonces. Que estén muy bien. Chao, feliz día, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos.